¿Cómo le va a la gente? Acá estamos con Santafeño por esta semana para compartir con ustedes una linda visita que tuvimos acá, en nuestra ranchada de Sauce Viejo. Un ingeniero agrónomo, un colega nuestro, que dedicó toda su vida y le sigue dedicando hoy a la profesión de la agronomía, a nuestra profesión. Es Alberto Renard, al cual le vamos a dedicar todo este programa, y escuchen con atención cuántas cosas y cómo se han hecho trabajando en equipo. Ya empezamos. Y acá estamos, gente, compartiendo unos mates en la ranchada de Sauce Viejo, con un colega. ¿Y qué colega? 50 y pico de años de profesión de ingeniero agrónomo, Alberto Renard. Gracias por la visita, Alberto. De nada. En realidad, es cierto, lo de los 50 años me tiene medio impresionado. Porque uno se acuerda cuando remontaba las últimas materias de la facultad y pensaba cuándo iba a terminar. ¿Cuándo iba a terminar? Y después conseguí trabajo. Y después conseguí trabajo. Terminar de rendir examen. Y de golpe uno consigue trabajo y se da cuenta de otra cosa. A ver. Y le van a tomar examen toda la vida. Todavía estoy rindiendo examen. ¿No te has retirado? No, no me he retirado, sigo trabajando. Bueno, yo te alcanzo un mate, pero le quiero contar a la gente que Alberto ha tenido muchas actividades en su vida profesional. Entre ellas, esta de ser ingeniero agrónomo de campo, manejar un proceso de investigación, de genética, función pública, actividad privada con su esposa también. Y Alberto, de todo esto, de esta... Han cambiado las cosas, ¿no? Sí. A ver cómo eran los comienzos. Realmente han cambiado. En realidad, cuando uno para un minuto y mira para atrás, se da cuenta que lo que pensaba, digamos, lo que creía, aquello que realmente había pensado que era lo importante, no lo era. Lo importante fue saliendo, fue apareciendo. La nuestra es una profesión muy particular. Es una profesión que se ocupa, que tiene un radio, un amplio margen de actividades, mucho mayor que el que uno cree cuando se recibe. El único, tal vez, cuidado que uno tiene que tener es saber que si cambió de actividad, tiene que volver a estudiar. Y que no se la sabe toda. ¿No es cierto? Es decir, a mí me llevaron a hacer genética, a dirigir un complejo genético de muy alto nivel en vegetal, y lo primero que yo le dije al presidente de la compañía es: yo no he hecho más genética que la de la facultad. Y bueno, me dijo: mire, nosotros lo que necesitamos es su manera de actuar y no la genética, para eso están los investigadores. O sea que tu rol era más gerenciador que... Era gerenciador, pero de cualquier manera me puse a estudiar genética. Para saber Y qué después hacían. pasó lo siguiente: el genetista estrella de la compañía no me llevaba el apunte, porque yo no sabía genética. Al año, un día cayó a mi escritorio y me dijo: mirá, Alberto, de todos los que entraron en el momento que entraste vos sos el único que se ha dedicado a estudiar genética. Así que ahora vení, que te voy a mostrar mi programa. Hasta ese momento había pasado un año. Hola, ¿cómo te va? Nada más. Bien. Ah, bueno, y a vos también. Listo el pollo. Y cuando uno va por primera vez a un programa genético de ese nivel, se da cuenta que si no sabe, esto es también inútil ir. Porque a los 10 minutos ya no distingue nada. Todas las plantas son iguales. Así tenga el genetista acá y a la fitopatóloga acá, como era en ese caso. Y los dos muy buenos. Pero el que tiene que saber algo es uno mismo. Entonces, la profesión se puede ejercer en muchos aspectos, siempre y cuando uno sepa que el nuevo aspecto merece que uno se prepare para hacerlo como el anterior y como el anterior. Y entonces más o menos sale. Y también tiene que saber que va a haber un periodo en que necesita estudiar mucho para poder estar a la altura de los antecedentes de lo que se le exige. Porque el cliente, digamos así, nuestro cliente,
es una persona respetable, viene a contratarnos, va a pagarnos un honorario. Entonces no se le ocurre que uno no puede resolverle los problemas, que le tenga que decir, espérese, me voy a poner a estudiar. No, esa persona lo que quiere es que usted le diga, bueno, esto lo vamos a sacar así o así o así, así, y usted ya tiene que rumbear de entrada. Así que es así. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos con mi mujer, con la cual también llevo muchos años, 52, de casar. ¿Y algunos cuantos hijos? Sí, 8. 15 nietos, ¿cierto? Cuando decidimos que íbamos a dejar de ser cola de león para pasar a ser cabeza de ratón, y montamos la empresa de parquizaciones de la que todavía vivimos como único recurso. ¿Me decís la edad o no? ¿Mía? Sí. 77. 77. ¿Trabajás con tu mujer? Sí. No digas la edad de tu mujer. No, la de mi mujer no, pero de cualquier modo. Es más chica. Es más chica, sí. No es mucho más chica, pero es más chica. Y estamos los dos trabajando en lo mismo. Y bueno, entonces cuando uno se embarca en una cosa así, que ya es propia, con más razón. Pero tiene que saber que le van a seguir tomando examen. El miércoles mi auto marcaba 41 grados a la sombra. Y yo tenía que poner el pasto en un cuadrado de tierra en el medio de la ciudad, que debía estar a 60 grados, pero ese pasto que se puso tiene que vivir. No es que yo lo pueda poner y uy, qué lástima, ¿vio? Se murió. No. Entonces todo el trabajo, estar ahí regando yo mismo, porque la gente no daba más a todo esto, trabajando conmigo al sol rajante, era realmente muy incómodo y estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y eso hay que hacerlo, si llega el momento hay que hacerlo, pero además de hacerlo, hay que hacerlo bien. Tiene que dar resultados, si no, chau. Y eso es lo que a los agrónomos nos piden siempre. Nuestra profesión tiene una distancia muy corta entre el acontecimiento que uno maneja y el resultado. Lamentablemente muy corta. De modo que se ve muy rápido. Para cómo es biología. Y para cómo es biología que depende de 50.000 factores. Seguimos un ratito más con Alberto, Estamos en la ranchada de Sauce Viejo con Alberto Renard charlando. Y es mate esto también. Pero ¿saben qué? Como hace un calor tremendo, está la bajada del sol acá y debe estar en los 30 grados, 29, 30. Estamos tomando tereré. O sea, como toman los paraguayos, agua bien fresquita de pozo, como decía el finado Miguel Espontón. Tráeme agua del pozo que haga doler los dientes de fresca. Y le voy a ofrecer este tereré a Alberto para que se lo tome y moje la garganta. Porque le cuesta un poco expresarse, no sé si ustedes se dieron cuenta. Alberto, yo cuando vine a trabajar a Santa Fe me encontré que vos estabas trabajando de subsecretario de Agricultura. Sí. Empezamos los grupos CREA, convenios, las escuelas agrotécnicas. Bueno, no tenías muchos años, ¿no? Yo tampoco. No teníamos. Sí, realmente en este momento, si uno mira para atrás y dice, miércoles, los que se animaron a llevarnos a trabajar ahí a la edad que teníamos. Corajudo. Fue un lance. Bueno, pero el doctor Copa, que era el ministro entonces, tampoco tenía tantos años. A mí me parecía un hombre grande y tenía 38, yo tenía 30. ¿Pero qué te dijo Copa cuando te invitó, que le dijiste, mire doctor, yo no, ¿Cómo te convenció de ir al ministerio? Me convenció diciéndome que nosotros habíamos recibido nuestra educación universitaria gratuita y por consiguiente contraíamos una deuda con el país si el país la necesitaba o la requería. Y en ese momento él me recordaba que Santa Fe lo requería. Entonces ¿qué en Santa Fe? Me mató porque no pude decir que no, realmente que no. Yo había ido a decirle que no.
porque estaba bien, estaba trabajando bien profesionalmente. Y vas a ganar menos en la función pública. Ah, por supuesto. Mucho menos. Mucho menos. Bueno, ahí caímos varios de nosotros. Ya algunos de ustedes lo han visto en nuestro programa y en los programas que hacíamos con la Andricina también. ¿Cómo se le ocurrió eso de hacer los CREAS convenios, de pagar una parte y que el colono chiquito podía tener un asesor y destetarlo de a poco? Bueno, ese tipo de cosas surgen siempre que hay un equipo. Si uno cree que la función pública la puede manejar solo, está equivocado de medio a medio, porque no va a lograr, no puede hacer al mismo tiempo captar la cantidad de factores que se mueven alrededor de la cosa pública. Y tiene que tener idea de que el daño del error en la cosa pública es mucho más grave que en la actividad privada. Si yo me equivoco con un productor, entonces me equivoqué con ese, bueno, voy a tener que pagar las consecuencias en fama, producción, pero yo me equivoco en la función pública y hay mucha gente que sufre del error. Y eso no puede dejar de tomarse en cuenta, y para corregir eso es necesario convocar equipos, como los convocamos nosotros, por concurso, con selección, sin importar la ideología, guarda, que eso es muy interesante, sino la manera que tenía cada uno de responder. Y así fue, cada uno respondió. Cuando yo, por ejemplo, Jorge Pereda, a mí me hablaron de Jorge Pereda, que todo lo que había hecho en el norte, yo no lo conocía. Viajé especialmente a hablar con él y me quedé en el campo de él esa noche. En Miraflores. En Miraflores, cerca en de Espín. Vera. Sí. Cerca de Vera. Y nos quedamos hasta que podíamos aguantar, con los ojos abiertos. Y yo le pedí que viniera a ayudarnos. Y me fui a la mañana temprano. A la tarde llegaba Jorge desesperado para decirme que no, pero ya tenía el decreto de nombramiento. Esa es la táctica de Alberto. Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente Jorge era un hombre que había demostrado en la zona lo que era capaz de hacer. Por consiguiente, extenderlo a que lo hiciera en toda la provincia es una cosa elemental. Si uno encuentra una persona así y la puede captar para que trabaje para toda la provincia. Y eso fue Jorge. Y de golpe en extensión, que fue la dirección que ustedes Sí. le ofrecieron a Jorge Pereda, la dirección de extensión, Fomento e Investigaciones Agropecuarias, se largan a promover escuelas agrícolas y de golpe en viejos semilleros, viveros y demás surgen 6 o 7 escuelas en el año 68. Bueno, esa fue otra idea de Jorge. Jorge había ido a Francia y había visto la Zapefa. La había visto allá, la Maison Familiar, y las trajo acá y tenía la idea clara de la ventaja de la alternancia, del muchacho en su propio campo y la escuela, en la vinculación con el padre, bueno, todo lo que se da alrededor de esas escuelas, que vos lo conocés perfectamente bien porque lo hiciste, lo que significó como ventaja y la cantidad de CREAS chicos que surgieron de esas escuelas. De demostrarle a las personas que era mejor juntarse, que era mejor compartir el conocimiento, que no seguir individualmente cada uno en su chacra. En cuanto el productor se da cuenta, que se da cuenta muy rápido, porque no tiene un pelo tonto, enseguida empieza a ver el progreso. Y eso se ve por arriba del alambrado. El vecino no le habrá gustado, pero mira y ve. Copia, porque tampoco es tonto. Entonces, si ve que este señor se junta con los demás, que han cambiado lo que pensaban sobre el mismo problema, pero visto cada uno desde su manera de ver, lo enriquecieron, llegaron a una solución, ayudado por un técnico, es una combinación explosiva en materia de desarrollo, y acá Santa Fe lo puso en evidencia. Y vamos al último bloque cerrando el programa con Alberto Rena. Se puso en aquella época también en marcha, además de las escuelas, los CREA convenios, similares a lo que años después fue Cambio Rural, el mismo sistema, la colonización de la cuña boscosa santafesina, pero con algún criterio que algunos dijeron esto no va a andar, como diría Calabró.
y de darle lotes a la gente que habían sido peones, empleados de la forestal argentina que explotó el quebracho Colorado, y que esto no va a andar. Sin embargo, lotes que eran mucho más chicos que la unidad económica dieron resultados. Sí. ¿Y qué resultados? En realidad fue peor que lo que vos estás comentando, porque la colonización esa también la hizo un equipo. Como nunca me voy a cansar de pregonar las ventajas de formar equipos. En ese equipo había un extraordinario funcionario público, que era el ingeniero Carlos Sordano. Los hacheros no eran empleados de la forestal, ojalá lo hubieran sido. Eran empleados de los contratistas. Claro, de los obrajeros, ¿no? De los obrajeros. El que haya tenido la más pálida idea de la manera en que vivían, era razonable que dijera, esto no va a andar. La ley 6404, es una ley completamente distinta de colonización a todo lo que había habido hasta ese momento en el país. Y en esa ley intervinieron dos abogados muy notables. Uno era el doctor Copa, que era el ministro, y el otro era Víctor Luis Funes. Y con todo el grupo técnico produjeron hechos que fueron completamente novedosos, como por ejemplo considerar la posibilidad de entregar un lote a un hachero cuyo único capital era el hacha. Nada más. Cuando empezamos a trabajar realmente en lo concreto, que hubo que hacer la selección de los que iban a ser adjudicatarios, era terrible porque no tenían digamos, la manera clásica de medir la posibilidad de adjudicar un terreno, un lote de campo a una persona no era practicable. Entonces se practicó otro sistema y intervinieron allí incluso la Sociedad Rural de Vera y las cooperativas locales, y entre todos fue formándose una idea de cómo tenía que ser esa persona. Se entregaron 350 lotes y los entregó una comisión integrada por esos señores, que realmente tenía clara la idea de lo que podía, quién podía, si habiendo sido hachero, quién podía llevar adelante esa explotación o no. Todo eso, después, a los 10 años de haber empezado, de haberse otorgado y haber empezado a trabajar a la gente, me tocó volver como ministro y me tocó una alegría que fue escriturarles los lotes. Y escriturarles a más del 50%. Que habían cumplido. No te alcanzo a entender. Y que lo habían pagado, porque no se les había regalado nada. Es decir, le dieron cuota. Se le dieron facilidades, se le desmontó un pedazo básico para que pudieran trabajar en la agricultura. Pero los lotes no eran unidad económica como vos dijiste. Y ese fue un lance. Fue un lance. Pero resultó ¿por qué? Porque esa gente era muy frugal. Vivían de nada. Y estaban acostumbrados a trabajar. Entonces, claro, y a trabajar con las manos. Recorrimos la provincia comprando máquinas de labranza que fueran tiradas con caballo. Exacto. No era el caso de poner un tractor, si no sabía manejar. Les quiero comentar, mientras Alberto se toma el tereré, que 20 años después de la colonización, haciendo un trabajo nosotros allí en el monte, en la Cuña Boscosa Santafesina, con Fundapaz, una de las fundaciones en la cual también estuvo gente que ha sido mencionada, Jorge Pereda, Silvia y otros entre tanto, Esteban de Nevares, que nosotros fuimos a hacer otro trabajo y de golpe nos encontramos 20 años después que estaban estos de la categoría C, los ex hacheros, carreros y demás, en sus lotes. Claro, ellos eran de la zona, el tábano, el mosquito, el monte y la espina era su cosa. De caballos y animales sabían. Y lo que faltaba saber lo fueron aprendiendo con el trabajo y además hacían su hornito de carbón con su propia motosierra, su alambrado lo arreglaban ellos y sus pocas vacas que tenían le daban un grupo de terneros y algunas vacas de descarte como para que a plata de hoy, digamos, estaría recibiendo a esa familia unos 7.000 pesos más lo que producían para comer. Y esto
Yo se lo dejo a la gente que está mirando el Rural y junto con Alberto para discutirlo en los ambientes que quieran, los ambientes académicos, porque realmente fue una sorpresa positiva de haber logrado quebrar el criterio de que sí se podía y con esta gente, ¿no? Ha habido casos verdaderamente importantes en la cuña. Por ejemplo, a uno de los hacheros en que tuvimos realmente dificultades para decidir si se le entregaba o no el lote, porque todos sabíamos que tomaba mucho, que era uno de los problemas de la zona. Ese señor, 10 años después, tenía un hijo en la universidad. Lo que pasa es que uno cuenta esto y parece que no fuera ningún... No, escúchenme. No es una fábula. No es una fábula, es un hecho concreto que ese señor, que se llama Espontón, ese señor había comprado el lote de al lado de él, así que ya tenía 2 lotes, y uno de sus hijos ya estaba en la universidad. Un salto en la capacidad de progresar de esa familia que no era dable pensar de entrada. A nosotros no se nos ocurrió que pudiera llegar a ser una cosa así. Bueno, Pontón fue declarado uno de los primeros premios Brigadier López al mérito agropecuario. ¿Cómo no iba a ser? ¿Cuáles son los desafíos de la agronomía hoy? Yo tengo una idea muy optimista de lo que espera a mis colegas del futuro, porque realmente la profesión nuestra ha sido siempre encarada muy en contacto con la ciencia, muy en contacto, y ha podido encontrar la manera, la síntesis entre la ciencia y la práctica y la ejecución de lo que hay que hacer por parte del productor, que para nosotros es llamado extensión agropecuaria, pero digamos no existe en otras profesiones, pero sí en la nuestra. Eso ha hecho, ha obligado a un ejercicio constante del ingeniero agrónomo de adecuación entre la persona que está en la tierra o está trabajando en el establecimiento y necesita saber, y el científico que está en el laboratorio y necesita conocer cuáles son los requerimientos del que está en la tierra. Eso lo hemos podido hacer en la agronomía y eso es lo que a nosotros nos prepara para el futuro. Constantemente eso ha seguido así. Alberto, el mate del estribo y las gracias por la entrevista. No. Nada más. Espero que, así como me pasó a mí, les haya pasado a ustedes con esta entrevista con Alberto, de todo lo que nos deja la vida trabajando en la profesión nuestra en la agronomía. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao, gente.